La Galería de Escultura del Museo de Bellas Artes de Valencia nace de la conjunción entre dos factores. Por un lado, la existencia de un espacio infrautilizado y tradicionalmente abandonado, que es el primer piso del fantástico patio del embajador Vic, y por otro, el conocimiento de la colección de esculturas de la institución, una colección muy rica, pero que, no nos engañemos, no permite hacer un recorrido como la fantástica colección de pinturas del museo, que abarca desde el siglo XIV hasta el siglo XX, sino que se concentra en un momento histórico muy determinado, lo que se conoce como la Edad de Plata del arte valenciano, ese momento brillante de la cultura y de las artes que se da en la ciudad y en el territorio entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y en el que ven la luz autores de la talla de Vicente Blasco Ibáñez, Joaquín Sorolla o Mariano Benlliure. La idea de esta sala de escultura, en realidad de estas 4 salas de esculturas y su particular museografía, surge en un momento muy concreto, y es el que se produce durante la visita de la que entonces era directora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, la genial María Bolaños, para dar una conferencia en la que habla en el Museo de Bellas Artes de Valencia de una exposición de gran impacto en su museo. Una exposición llamada Almacén, en la que por primera vez aplicó una museografía completamente distinta a la habitual en las salas de museo clásico. Una museografía que se encuentra a medio camino entre la tradicional disposición de obras de arte de manera seriada, espaciada, para su disfrute de manera individual, y aquello que consideramos un almacén visitable. Casi una Wunderkammer, una cámara de las maravillas, que de alguna manera impacta en el espectador no por la singularidad de la obra concreta, sino por el carácter acumulativo de las piezas que impresionan por su volumen, por su presencia y por la maravilla que producen en el visitante. Durante 8 meses hemos realizado la campaña de restauración de esculturas más importante en la historia de este Museo de Bellas Artes de Valencia. Se han restaurado más de 44 esculturas e intervenido en aproximadamente unas 66. La complejidad técnica de la restauración radica básicamente en 3 aspectos. 1. La diversidad de materiales con los que han sido realizadas las esculturas. El segundo aspecto, las técnicas artísticas empleadas por los escultores, y el tercero, el diferente grado de deterioro que sufrían estas esculturas. En ellas nos encontramos absolutamente todo tipo de materiales: madera, mármol, bronce, hierro, pero sin duda alguna la complejidad más elevada nos la hemos encontrado a la hora de restaurar esculturas en yeso. Desde el inicio establecimos una metodología de trabajo correcta para poder obtener los mejores resultados posibles en cada restauración. También desde hace meses hemos realizado un profundo análisis e investigación fundamental para posteriores estudios en cuanto a la técnica artística e histórica de estas esculturas. La primera obra de arte que se ha recuperado con esta nueva galería de escultura del Museo de Bellas Artes de Valencia es el propio patio del embajador Vic, una de las obras más relevantes de la colección del museo. Pensemos que esta maravilla arquitectónica de principios del siglo XVI fue construida en el centro de Valencia por Jerónimo Vic y Valterra, que había sido embajador en Roma de Fernando el Católico y después de su nieto Carlos V. Cuando Jerónimo Vic viene a Valencia, se hace construir un palacio a la italiana, como aquellos que había visto en Roma en el círculo de Antonio da San Gallo. El Palacio del Embajador Vic se convierte en un hito arquitectónico único, no solamente en la ciudad de Valencia, sino en toda la península ibérica. Y hasta ahora, en el Museo de Bellas Artes, solamente podíamos haber disfrutado de esta maravilla de mármol blanco en su planta baja. Ahora el público podrá asomarse a este patio desde las fantásticas ventanas ajimezadas de su primera planta y percibir de una manera completamente diferente esa fantástica conjunción entre el gótico final, con ventanas que recuerdan las del propio Palacio de la Generalitat, y el más puro renacimiento italiano, con esa construcción en arco y serliana que caracterizan al patio del Embajador Vic.
Dentro de este magnífico espacio que es la planta noble del patio del embajador Vic, estas 4 salas se han organizado de manera que, utilizando esta museografía novedosa y que es voluntariamente moderna, sean intuitivamente fáciles de recorrer por el visitante. Por una parte, 2 pandas de este claustro se dedican a la escultura con una estética que podríamos definir como realista, una estética que desde finales del siglo XIX bebe de las innovaciones táctiles de la escultura de Auguste Rodin para generar retratos de la realidad de una inmediatez absoluta, y que Mariano Benlliure supo aplicar en sus yesos, sus mármoles y sus bronces de manera magistral. Es la misma estética que anima buena parte de la escultura religiosa de finales del XIX y principios del XX, con figuras de renombre como Carmelo y Octavio Vicent o Francisco Marco Díaz Pintado, escultores de una destreza excepcional que mantuvieron en vigencia el realismo hasta bien avanzado el siglo XX. Es Mariano Benlliure el principal artista de este periodo del siglo XIX y XX, gracias a la donación que realizó en 1940 con obras definitivas en yeso de este tamaño que serviría de modelo para la obra definitiva en los monumentos públicos que ocupó en toda España y parte de América. Pero también hay otras piezas en las que podemos ver la calidad de la obra, ¿no? De la técnica, que Mariano Benlliure fue especialmente relevante, ¿no? Una calidad técnica verdaderamente preciosista. Muchas veces se habla de ese pictoricismo a la hora de representar el cabello, las texturas de las telas, y sobre todo con un gran dominio en diferentes técnicas o soportes, ¿no? Tenemos obras en mármol, estos bustos estupendos, el de la Condesa de Jimeno, el de Luis Morote, pero luego también terracotas como este retrato de la Vizcondesa de Fontenay en una terracota pulida con dominio perfecto tanto de la textura como esa modernidad para el momento en peinados que recordaban ese punto de co. Las otras 2 pandas del claustro beben, sin embargo, de una raíz completamente distinta. Se trata de escultura de finales del XIX y principios del siglo XX que podemos encuadrar dentro de una corriente conocida como mediterraneísmo, una búsqueda de la esencialidad que parte del escultor Arístides Maillol y que reduce las formas a la mínima expresión. Sin renunciar nunca a la figuratividad, grandes escultores valencianos de principios del siglo XX, como Vicente Beltrán Grimal, llegaron a una figuración esencialista, casi primitiva, que parece inspirarse en el arte africano contemporáneo. Una verdadera sensación visual y casi táctil que permite contraponer estas 2 maneras de acercarse a la representación de la figura humana, del retrato y de la escultura. Vemos cómo en las primeras décadas del siglo XX hay una serie de jóvenes escultores que quieren profundizar en el concepto de escultura. Es un concepto en el que no se trata tanto ese verismo, esa realidad, sino más un concepto volumétrico de la propia escultura, ¿no? O sea, buscan ese purismo escultórico. Sin llegar a las abstracciones que invaden Europa y bebiendo mucho del mundo mediterráneo, volviendo al arte romano, al arte griego, estos escultores crean un nuevo tipo de lenguaje. La Galería de Escultura del Museo de Bellas Artes de Valencia supone la recuperación de un patrimonio histórico que era de todas y todos y que era necesario sacar a la luz. Ahora el visitante podrá disfrutar de una manera compleja, compacta y con todos los puntos de vista de una magnífica época, ese arte de entre siglos que junto a Sorolla, junto a Muñoz de Graín, ahora por fin muestra a los grandes escultores como Mariano Benlliure. Invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de esta nueva experiencia escultórica y tridimensional, que
que por fin este museo puede ofrecer al visitante.